con la forma que me ha tocado vivir. Yo era de una familia normal, comillas, sin ninguna dificultad. Y por lo tanto pensaba la vida de forma ordenada, y desgraciadamente, de la noche a la mañana, empiezan a cambiar las cosas. Y las cosas cambian radicalmente, primero, con la muerte de mi mamá. Alzheimer total. Y yo antes del Alzheimer pensaba que era que las personas se perdían. No. El Alzheimer finalmente es el deterioro completo del cerebro. Por lo tanto, la persona desaparece como persona. Es otra persona hasta que finalmente queda prácticamente vegetal. Y esa cuestión es súper dolorosa. No es solo que se pierde, que sale por un lado, que no reconoce, que es la típica cosa que uno asocia al Alzheimer. No, ya no funciona nada. Solo lo natural del cuerpo. Todo lo que es voluntario ya no funciona. Entonces, ese fue el primer golpe. Año 2014. Yo fui ministro de Obras Públicas y Minería y salí el 11 de enero del 2014 y mi mamá muere el 20 de marzo del 2014. O sea, 2 semanas prácticamente después que salí del gobierno muere mi mamá. Después viene la pandemia y ustedes se recuerdan que aquí fue la primera persona que fue el 3 de marzo del 2020. ¿Y por qué me acuerdo perfecto la fecha? Porque ese día muere mi papá. El mismo día que salió el primer caso, muere mi papá. El caso de mi papá es un poco distinto porque muere ya de viejito, 96 años, con un montón de tipos de cáncer y cosas así, pero ya la verdad que tenemos un horizonte de vida y 96 él quería vivir 104, pero el 10 de junio hubiera cumplido 100 años. Entonces, y ese mismo día que enterramos a mi papá, mi hija mayor, Javiera, como mencionaba, nos informa a la familia que estaba esperando su segundo hijo. El hijo que tenía antes hoy día tiene 6 años, tenía prácticamente 2 años en esa época, y todos contentos porque teníamos un fallecimiento del papá, pero venía una vida nueva. Así que pudimos sobrellevar bastante bien eso. Y acuérdense, no sé cómo fue aquí en Talca, pero la pandemia fue avanzando y finalmente no se podía mover una de las casas, la restricción total, y esa cosa entonces agravó la forma que mi hija estaba esperando la guaguita, porque no se podía mover. Entonces ustedes saben que es bueno mover, tener alguna actividad física para no tener algún problema. Y como no se podía mover, y además estaban los hospitales, las clínicas, bastante decían, no vaya porque se va a morir, se va a contagiar, o sea, era terrible. Entonces ella se demoró en tomar la decisión de ir a la clínica. Y un día me llama mi yerno, me dice, suegro, tengo un tema con su hija. Chuta, yo no sabía si era un tema emocional, de pelea familiar, de matrimonio. No pregunté. Me vestí porque me llamó a las 6 de la mañana y fui a su departamento y estaba desmayada mi hija. Se recupera del desmayo, pero le costaba respirar. Le costaba bastante respirar y por lo tanto la subimos a una silla de ruedas que nos conseguimos ahí y la llevamos a la clínica. Las clínicas en ese momento estaban colapsadas y estaban difíciles de entrar. Por lo tanto, entregamos la silla de ruedas y nunca más vi a mi hija. La entregan en la puerta, algunos no dejaban entrar. Entonces ahí empieza el primer dolor. Uno entrega a su persona querida y la entrega y no sabe qué va a seguir para adelante. Y tampoco sabíamos lo que tenía. Y como estaba el COVID, todos pensaban que podía tener COVID, entonces se demoraron en entender qué tenía. Y finalmente entendieron que lo que tenía era un trombo gigante al pulmón, que le bloqueó el pulmón 100%. Entonces no podía respirar porque estaba el pulmón bloqueado. Al determinar eso, entonces la metieron al pabellón para operarla, para limpiarle el pulmón. Desgraciadamente, en ese proceso le dieron 3 paros cardíacos. Uno bastante largo de 4 minutos. Y ese de 4 minutos, finalmente, es la consecuencia que tenemos hoy día. Tiene el cerebro dañado sobre el 95%.
Entonces mi hija no está vegetal, pero está prácticamente vegetal. No se comunica con el medio, está en cama, está tiesa, se alimenta por sonda. No, la única conexión que tiene es la sonda para alimentarse. Se respira sola, tiene que estar con una persona que la cuide las 24 horas porque tiene que mudarla, moverla, etcétera, cosas. Entonces, cuando la operan y sale, va finalmente a la UTI y uno podía entrar, pero costaba entrar a la UTI y toda esa cosa, muy complicado. Y estaba esperando guaguita, entonces todo lo que pasaba con la guaguita, bueno, desgraciadamente en la operación también falleció la guaguita, y estaba afuera de la sala yo y con mi señora, y entra un grupo de médicos, enfermeras y no sé qué más, con un cooler. Ya lo encontré raro, ¿cierto? Y al rato salen, y ahí los paro yo, a ver, díganme qué pasó. Bueno, en ese cooler iba mi nieta. Y ahí me preguntan, ¿qué hacemos con los restos? Complicada la situación, ¿no? ¿Qué hacemos con los restos? Porque yo no sabía cómo iba a terminar mi hija. Entonces la decisión que tomamos entre mi señora, mi yerno y yo, ahí, en ese instante. Y si miremos los restos. Con la esperanza de que cuando se recupere mi hija decida qué hacer con ellos. Esa fue la decisión que tomamos. Bueno, incineramos, qué sé yo, y la tenemos en ceniza. Y finalmente, eso fue a las 2 semanas. Después ya pasa a piezas y se pasea por todo un montón de piezas dentro de la clínica. Tuvo 7 meses en la clínica. Los médicos dicen que personas que sufren esta cosa, al tercer mes se sabe cómo van a quedar definitivamente. Pero en casos excepcionales hasta los 6 meses. Por lo tanto, como buen ingeniero, llegaron los 3 meses, yo dije no, esperemos los 6 meses, no había cambio. Llegaron los 6 meses y ahí ya yo me morí. Ahí yo dije ya, esta cuestión no tiene vuelta, mi hija va a seguir así por vida. Y ahí los doctores y la doctora, que era una mujer, me dijo, esta es tu nueva hija. Javi 2. Y eso es jodido aceptar, ¿eh? Súper jodido. Súper difícil de aceptar que tú entregaste tu hija en cierto estado, conversando con ella, y te devuelven un cuerpo prácticamente vegetal. Durante esos 7 meses, en la clínica, obviamente los médicos empiezan a trabajar, pero básicamente el trabajo que hacen es para que no se deteriore, pero no para que se mejore. 90 y tantos % de daño cerebral, no hay prácticamente historia que nadie se recupere esa cosa. Entonces yo a los 7 meses, a los 6 meses, me compliqué, terminé en el hospital, terminé con tratamiento, etc., porque fue un golpe gigante para mí. En cambio, mi señora siempre tenía la esperanza de que se mejorara, mi hija. Por lo tanto, ella no le creía mucho a los médicos. Ella pensaba que se iba a recuperar. Y tenía la esperanza de que en alguna parte del mundo hubiera alguna tecnología, algún remedio, alguna operación que la pudiera recuperar. Hasta que conversamos con un médico en Estados Unidos, que por esa coincidencia del destino, cuando era joven, vivió en Chile, enseñando en un colegio, que era el mismo colegio que había estudiado mi hija, mi hija y mi señora. Y por lo tanto, era muy empático, realmente nos atendió. Le mandamos todos los papeles, toda la cosa, y tuvimos una reunión Zoom con él 3 horas por Zoom, después que él había leído todos los antecedentes de la clínica. Y optamos por, como eran mi yerno, mi señora y yo, en 3 computadores distintos y cada uno una pieza distinta, para tener la posibilidad de tener la tranquilidad de preguntarle directamente y no ser presionado por un tercero. Entonces cada uno preguntó todo lo que quiso. Conclusión, el médico especialista en el tema, en un hospital atómico de Estados Unidos,
básicamente dijo las mismas conclusiones que los médicos chilenos. Y además le dijo, mira, sí, aquí porque la pregunta que le hizo mi señora fue, oye, si la llevamos allá, sí, la vamos a atender súper bien, tenemos equipamiento bastante bueno, pero el tratamiento que ustedes están haciendo allá es lo que hay que hacer. La diferencia va a ser que aquí vamos a tener equipamiento mucho más sofisticado, que es la cosa positiva, pero la cosa negativa es que estar en un hospital, en una pieza, conectada, llena de máquinas y sin personas. En cambio allá, tú la tienes en la casa, porque a los 7 meses la sacamos de la clínica, la llevamos a la casa, la tienes en la casa, tú te acuestas con ella, puedes estar los tiempos que quieras, te puedes abrazar, dar besos, en cualquier momento que tú quieras. Acá no, aquí te van a dejar entrar al hospital 1 hora al día y el resto va a estar sola y las máquinas van a poner algún pito cuando tengan alguna dificultad. Así que mi recomendación es que sigan en Chile como están. Eso, el mensaje de fondo que estaba, no lo dijo así, era la medicina tradicional ya no tiene nada que hacer. Por lo tanto, cuídenla y manténganla lo mejor, que no se dañe, que no tenga escaras, que no se ahogue, no se ensucie, que no se enferme, y eso es. ¿Y cuánto puede vivir? Bueno, tal como cualquier persona, porque la verdad es que todos sus órganos demás funcionan igual que cualquier persona. Respira, etc. Entonces, ¿cuánto va a vivir mi hija? No sabemos. Esa información yo capté de inmediato que iba a ser un golpe tremendo para mi señora. Tremendo. Así que corté el Zoom y subí rápidamente donde estaba ella, que era la pieza. Y estaba deshecha. Estaba realmente deshecha. No la he visto nunca tan deshecha. Porque ella tenía la esperanza de que se sanara nuestra hija. En algún momento, o por último, tuviera por lo menos conexión, poder conversar. Desgraciadamente no sucedió eso. Y mi señora, no sé cómo serán las parejas en general, pero ella era muy buena para las series, para ver series en la noche. Entonces teníamos televisión en la pieza, pero la verdad que me molestaba el ruido y la luz, entonces ella finalmente veía la serie en el teléfono, un iPad, una cosa más y ponía unas almohadas entre ella y yo para que no me moleste, y audífonos para que no me moleste, y usaba anteojos y se ponía anteojos. Y eso era todas las noches, pero a la mañana siguiente despertaba y yo veía sin almohada, con los anteojos puestos en el velador y toda la cosa ahí listas para... Ya se había acostado y no. Pero una noche, 3 semanas después de haber hablado con el médico en Estados Unidos, me despierto a las 6 de la mañana y miro para el lado y sigue el iPad prendido, siguen los anteojos puestos, sigue la almohada entre nosotros dos. Y dije, esta cuestión, algo raro hay. Me bajo de la cama, doy vuelta y me pongo por el otro lado y ya mi señora estaba fallecida hace rato. Estaba tiesa. Ese fue un golpe gigante, gigante. Y yo describo eso como morir de pena. No sé si existe, lo he conversado con médicos, me dicen que sí, pero murió de pena. O sea, perdió la esperanza de que su hija se sanara. Y por lo tanto, su razón de vivir ya no la tenía. Estaba solamente dedicada a trabajar. Ella era una profesional exitosa, bastante conocida, y por lo tanto, pero estaba dedicada fuertemente a buscar alternativas para sanar a nuestra hija. Hemos probado de todo tipo de terapias alternativas. Como decía Roberto, yo soy doctor en ingeniería, pero hoy día estoy especialista en terapias alternativas. Brujos, brujas, reiki, imanes, lo que quieran. Y ninguna de esas cosas ha resultado significativamente. Ha resultado marginalmente, pero no para mejorar, sino que para mejorar la calidad de vida. Y por lo tanto yo sigo haciendo y trabajando en eso. Entonces, al fallecer mi señora, llamo a mi hijo y mi hijo me dice, no, llévala a la clínica. Pero si está fallecida, no tenemos nada que hacer. Llévala. Primero me costó llevarla porque una persona rígida, llevarla. Mi hijo, no sé, es bastante corpulento, así que él la llevó solo. Yo no tuve ni fuerza ni nada, y bajó la escalera, está en el segundo piso. ¿Cómo la pongo en el auto? Una persona rígida. Tuvimos que bajar los asientos, llevarla como maleta, o sea, una cuestión súper incómoda.
yo me fui contra el tránsito, fue una imprudencia total, pero uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Llegamos a la clínica, la meten en la zona de donde hacen resucitación, 2 minutos y salen y no hay nada que hacer, digamos. Así que ahí ya se constata, en todo caso fue una buena decisión ya la clínica, porque cuando fallece en la casa es muy complicado. Es muy complicado. Hay que llamar, tiene que hacer autopsia, un montón de cosas. Y desgraciadamente uno pasa a ser culpable. Le dicen, oye, ¿por qué murió tu señora? ¿No la habrás matado tú? Oye, se muere la señora, tengo una hija enferma y además soy posiblemente culpable. Una cuestión atroz que no pasa humanamente. Finalmente, como la llaman a la clínica, todo eso no sucedió. Digamos. Y ahí también entonces, nunca habíamos conversado con mi señora qué hacer cuando uno fallece, pero como habíamos decidido juntos incinerar a la guaguita que no había nacido, yo opté por incinerar a mi señora. Así que la incineramos, hicimos una cosa y finalmente yo pensaba tirar la ceniza en cualquier parte, pero el sacerdote que nos ayudó nos dijo, oye, es bueno que vean una forma de mantener la historia, que recuerden un poco a la persona. Y lo que hicimos fue, nosotros tenemos un campo aquí en Valdivia, antes habíamos hecho una gruta, unas cosas así, así que hicimos un murito, unos nichos, y ahí tengo los nichos de mi nieta y mi señora, y tengo el mío también listo preparado, por si acaso. Entonces, eso, la gracia que tiene es que cuando vamos al campo, la vamos a ver. Entonces tiene un recuerdo permanente de eso. Y además escribe una frasecita bien bonita que todo el mundo, que por último no la conoció, sepa qué pensamos de ella. Entonces, eso es más o menos el contexto en el que estamos. Es decir, un golpe, 2 dolores fuertes. La enfermedad de una hija y la muerte de la señora, asociadas ambas. Entonces, ahí cuando muere mi señora, me empiezan a llamar mucha gente por teléfono a decirme cosas maravillosas de mi señora, que yo, la verdad, sabía, pero nunca sospeché que eran tantas. Entonces, muchos profesionales importantes me llamaban y me decían, oye, tu señora fue atómica para mí, me cambió la vida. Soy lo que soy profesionalmente gracias a tu señora. O otra decía, yo me he desarrollado producto, que era ella era ingeniero comercial de Estados Unidos, y tenía un MBA en Estados Unidos, pero se dedicaba al headhunting, colocaba ejecutivos, tanto a nivel de directorio como de planes mayores de empresa. Entonces, todas esas personas que me llamaban, me hablaban maravillas de cosas que yo sospechaba, pero como era de cosas de recursos humanos, no lo compartía mucho conmigo, porque todas estas cosas de recursos humanos son bastante personales y privadas, por lo tanto, nunca me contó muchos detalles. Entonces, me empezó a llamar y dije, chuta, hay una parte de mi señora que yo no conozco. Entonces voy a escribir un libro para hacer un tributo a mi señora. Y así nace la idea de escribir el libro. Incluso contraté una historiadora. Y después fui a hablar con la editorial. Y la editorial me dijo, oye, este libro que estás pensando tú es buena idea, pero la verdad que no le va a servir mucho a mucha gente. Le va a servir a tus nietos, a tu hermano, y al hermano de tu señora, a los papás de ella, y nadie más. ¿Por qué no piensas mejor en representar la vivencia que han tenido como familia en este proceso? Entonces el libro cambió de foco, y por lo tanto cambié de una historiadora, tuve que pagarle y decirle que no seguía conmigo, sino y ahí buscamos una periodista que me acompañó un poco más, ayudarme a hacer, porque queríamos entrevistar gente, queríamos hacer ese tipo de cosas. Y ahí nace el libro en la versión que está hoy día. Y básicamente nace como tributo, digo yo, pero después pasa a ser una vivencia personal de lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido de esta vivencia. Y el libro entonces, demoramos más o menos un año en escribirlo, de mayo a mayo del 2000, ya tienen 2 años el libro, o 1 año y medio, y la verdad que ha tenido una acogida enorme. La cantidad de medios de comunicación que me han invitado a entrevistas es gigante. Programas de televisión. El primero que hice fue con CNN Íntimo, con la Matilde Burgos,
una hora conversando de esta cosa, digamos. Fue increíble. Después Tele 13 me hizo un reportaje completo en Tele 13, también Radio Bio Bio me tuvo como una hora, después Mercurio, la segunda, LUN y un montón de otros medios, Radio Agricultura, etcétera, me han llevado, porque aparentemente la experiencia que me tocó vivir, como decía al principio, es bastante útil para personas que han tenido dolor o incluso aquellos que no han tenido dolor. Entonces, ahí se nace el libro y finalmente las conclusiones que yo saco de esta experiencia tienen que ver con muchos aspectos. Primero, cambié la forma de lo que yo era. Yo era una persona que planificaba mucho, que miraba al futuro permanentemente. Estaba siempre diciendo qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado, qué voy a hacer cuando jubile, qué voy a hacer esto, cómo me preparo para toda esta cosa. Y todo eso, imagínense, preparamos con mi señora cuando jubilemos, vamos a hacer tal cosa. Nunca pudimos hacer eso. Se desapareció esa posibilidad antes de alcanzarla. Entonces, ¿por qué planificar tanto la vida? Hay que disfrutarla en el día a día. Y ahí entonces puse una frase que digo yo que después me di cuenta que mucha gente la dice, esto no es una sorpresa, digamos, pero me salió solo sin haberlo leído en una parte, es: hay que disfrutar el trayecto y no la meta. Entonces, yo hoy día disfruto, vine en el tren disfrutando, viendo la lluvia, viendo la cuestión, gozando el día a día. Y no esperar que uno cumpla una etapa, un objetivo para disfrutar. En ese mismo ejemplo que mencionaba Roberto del fútbol, yo soy dirigente de la Católica y cualquier persona que sea hincha de cualquier equipo piensa que quiere ser campeón. Entonces, si uno va a disfrutar y ser feliz cuando su equipo sea campeón, se los digo de hoy, van a ser felices solamente 10 minutos. Nada más. Porque terminada la felicidad, hay que empezar a preocupar ya del próximo campeonato. Y por lo tanto ya no eres feliz porque ya cumpliste la meta. En cambio, si uno disfruta el día a día, cómo se entrena el equipo, cómo conversa con los jugadores, cómo juega, si juega mal o juega bien, si gana, fantástico. Pero si no, ¿por qué? ¿Por qué alargarse? La vida es mucho más corta de lo que uno espera que sea. Entonces, y cambian de la noche a la mañana. Como dice el libro, golpea a veces demasiado fuerte. Entonces, vivir ese trayecto, vivir el día a día, para mi gusto, hoy día lo hago así, clave. Por lo tanto, y disfrutar la familia, disfrutar los amigos. Yo creo que eso es clave, la conversación es clave. A mí, yo era una persona más bien tímida en general, pero hoy día me tocan el hombro y hablo, digamos. Me pinchan y hablo, digamos. Porque creo que me hace bien hablar. Y creo que le hace bien a otros, si es que escuchan con criterio, porque la experiencia de uno es valiosa para esos aspectos. Después, conversar el problema es súper importante. Yo me acuerdo cuando sucedió esto, y como les mencioné, tenía redes sociales, puse algo en las redes sociales, antes que el libro puse un tweet que lo tengo fijado y que dice algo así como: segunda Navidad sin mi hija y primera sin mi señora, pero la importancia de la familia y los amigos es fundamental, algo así. Tiene, no sé, 750.000 visitas. O sea, hay gente que le llega el tema. Entonces, creo que conversar los problemas es importante. De hecho, cuando salió ese tweet, me escribe un amigo, que yo no lo conocía mucho, pero no era muy cercano, y me llama y dice: Hernán, te llamo porque yo tengo algo parecido a lo tuyo, pero no me atrevo a contarle a nadie. Mi hija estaba estudiando un doctorado en Estados Unidos, y está vegetal en Estados Unidos, y yo estoy aquí en Santiago. Yo le dije: oye, gracias por contarme, pero te sugiero que lo sueltes y lo converses. A mí me ayudó mucho conversarlo. Creo que es fundamental conversarlo, porque es la vida, no tiene por qué esconder uno los problemas. Entonces, si uno los conversa,
ya pasan a ser problemas que uno primero los saca de adentro y no se angustia tanto, porque y cuando uno lo cuenta, entre paréntesis, aparecen mucha gente que tiene mucho dolor. No es el único. Muchos. Aquí, seguramente, si yo preguntara, todos tienen alguna dificultad en la vida. Y por lo tanto, ya no te sientes solo, no eres el único que tiene el problema. Y eso ya te da un marco de tranquilidad. Hay que ser natural y humano. Y aquí quiero contar una experiencia. Ahora, yo soy profesor en la Universidad Católica, y la verdad es que las clases mías hoy día son completamente distintas como las hacía antes. Yo prefiero dedicar un tiempo más importante ahora a la experiencia de vida que a la materia misma. La materia misma, yo he escrito varios libros técnicos, por lo tanto les digo, mira, aquí está la cuestión y hago un par de puntos importantes y pongo ejemplos de la vida real, etc. Pero también pongo ejemplos de la vida personal. Y no les digo nada para los profesores que están presentes, mi encuesta han subido una brutalidad. Porque los alumnos valoran que uno sea humano. No es un robot, no es Superman, somos humanos. Y por lo tanto los alumnos valoran fuertemente que uno, por ejemplo, me ha tocado decir, oye, disculpen, hoy día la clase no me salió muy bien porque es el aniversario de la muerte de mi señora. Incluso tuve un altercado con un alumno, le tuve que pedir perdón y lo dije públicamente y le dije, oye, disculpen, porque la verdad que hoy día no ando bien. Y esas cosas ayudan. Y yo me siento mucho mejor. Disfrutar, como decía, los amigos y la familia. Y también, en el caso, como yo tengo estos dos dolores, el fallecimiento y la enfermedad, yo los separo. El fallecimiento de un ser querido es súper doloroso, pero es un duelo que uno puede pasar. El tiempo ayuda. Y uno queda con los recuerdos bonitos. Pero la vida tiene que seguir. Tengo 4 hijos en total, mi hija enfermita más 3 más. Tengo hoy día 2 nietos y un nieto que viene en camino. Entonces hay que preocuparse de ellos también. La vida no termina con la persona que nos dejó. Pero uno tiene que mantener los recuerdos y tratar de avanzar. Pero la enfermedad de un hijo o familiar cercano, que está, como digo, prácticamente vegetal, todos los días es un dolor permanente. Y esa cuestión sí que cuesta superar. Eso es muy difícil de superar. Y ese yo creo que es el esfuerzo más grande que hay que hacer para superarlo. Y hay, por ejemplo, yo me cuestiono, digo, ¿qué pasará con mi hija? ¿Va a morir antes o después que yo? ¿Qué pasa cuando yo muera? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Porque yo, como murió mi señora, hicimos todo un arreglo financiero, digamos, con la herencia que dejó mi señora, etc. Por lo tanto, mis hijos están, no sé si arreglados, pero están bastante bien, digamos. Entonces, el problema económico no sería en el caso este, pero el humano. Porque una persona de esta naturaleza, aunque sea, como digo yo, que no se comunica, yo he conversado con gente que se han recuperado después de cosas como esta y escuchan todo. Lo que pasa es que tienen el cuerpo encerrado que no pueden expresar, pero sí escuchan y procesan. Entonces yo supongo que mi hija está procesando. Entonces, y lo digo porque también porque he tenido algunos luces que sí. Le digo, Javiera, te queremos mucho, vuelve con nosotros y se larga a llorar. Entonces, obviamente no es todo el momento, no es así, pero hay momentos que ella está más lúcida. Entonces, ella entiende. Entonces, es importante el cariño y el efecto para que tenga una calidad de vida razonable. Entonces, hay que planificar qué hacer con el enfermo. Esa es otra lección importante. Entonces, uno tiene que permitirse sentir los dolores. Tiene que buscar apoyo. Yo lo busqué, yo tengo una familia grande, somos 7 hermanos nosotros, y cuando nos juntamos todos con nuestros nietos, bisnietos de mi papá, somos 125. Es una familia grande. Entonces ahí busqué apoyo, entre los amigos también es fundamental. Pero igual uno se siente solo. Porque uno no puede pedirle a los amigos que te acompañen permanentemente, no puedes
pedirle a tus hijos que te acompañen permanentemente, ellos tienen que hacer su vida. Entonces uno se siente solo. Entonces también hay que buscar ese apoyo para tener esa diversidad. También tienes que ser capaz de expresar el dolor. Yo era persona que no lloraba mucho. Hoy día lloro a cada rato. Soy súper sensible. Y eso yo creo que es sano. También encontrar nuevos propósitos en la vida. Yo les puedo contar que yo estoy metido en un montón de cosas. Y me he metido en un montón de cosas más ahora último. De hecho, yo soy presidente del Colegio de Ingenieros Nacional y no estaba muy metido hasta que un día me fueron a ver el presidente que estaba terminando y me dice: oye, Hernán, hemos conversado que a lo mejor, qué sé yo, que tú podrías ser, qué sé yo. Oye, pero yo vengo saliendo, tengo un lío gigante familiar, digamos, ¿qué quieres que haga? Bueno, piénsalo primero. Lo pensé y finalmente decidí participar y finalmente salí electo. Y eso te da un propósito, te da una forma de ocupar tu tiempo y ser útil. Y además te permite estar ocupado, te permite hacer cosas de forma increíble. También les conté que era vicepresidente de Cruzado, por lo tanto viajé con el equipo a todas partes del mundo. Increíble el cariño de los jugadores y de los equipos contrarios también. O sea, es increíble. Estas redes sociales que estoy yo fui ministro de Piñera, así que ustedes sabrán por dónde va mi posición. No pertenezco a ningún partido político, pero me contestan todos. Incluso el más bonito que recuerdo que tengo fue un Twitter que me dice: qué bueno lo que acaba de escribir, le agradezco mucho, soy del Partido Comunista. Súper bonito, me encantó. De todas las comunicaciones que he tenido en las redes sociales, ninguno me ha insultado. Ninguno. Y recibo, pero chorrón de cuestiones. O sea, la gente valora que uno sea humanamente, presentarse humanamente con sus dolores, con sus dificultades. Y lo valoran adecuadamente.